Señor, ábreme mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con las primicias de esta semana. Mi nombre es Frances Colón, pertenezco al Círculo de Oración de la Parroquia San Francisco Javier. Y durante esta semana, ¿verdad? Hemos ido reflexionando en quién es Jesús a través de sus propias palabras. Comenzamos el domingo, ¿verdad? Hablando de que Jesús es el pan de vida, aquel que nos alimenta. Luego el lunes Jesús nos decía que Él es la luz del mundo. El martes nos decía que Él es la puerta. El miércoles nos decía que Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ayer el Señor se botó, ¿verdad? Y nos hablaba cómo Él es la resurrección y la vida. Y la palabra que vamos a compartir hoy a mí me encanta. Y está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y muchas veces en nuestra vida nosotros como que nos sentimos perdidos, sentimos que vamos pues viviendo el día a día, pero sin rumbo, sin un plan, sin una meta, sin un propósito establecido. Pero nuestro Maestro, nuestro Señor, hoy se nos presenta como el camino, bendito sea su nombre. Y para mí esta palabra, como les mencioné, me encanta porque cobró sentido en mi vida en un momento de un gran desierto espiritual, en un momento en el que, aunque yo sabía que tenía mucho que ofrecerle a Dios, que yo sabía que Dios había depositado muchos dones sobre mi vida que no podían ser derrochados en el mundo, yo no sabía cómo ponerlos en función para su gloria y su honra. Yo me encontraba perdida, sin rumbo, sin saber cómo servirle a Dios, dónde servirle a Dios, sin saber hacia dónde dirigirme. Y fue leyendo esta palabra que me di cuenta que no estaba sola, que a los discípulos también les pasó algo parecido. Si vamos a la palabra en versículos anteriores, en este mismo capítulo, Juan 14, vemos que Jesús está como quien dice consolando a sus discípulos. Y Él les dice: no se turben, no se preocupen, ya ustedes conocen el camino. Y entonces Tomás, aquel que tenía que ver para creer, y a quien el mismo Jesús le dijo, ¿verdad?, que metiera su mano, su dedo en sus llagas para que creyera, le dice a Jesús: pero es que no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y es ahí cuando Jesús les hace, ¿verdad?, les expresa esta revelación divina: yo soy el camino. Y para mí eso es brutal,
porque ellos tuvieron que sentir una seguridad, ellos tuvieron que sentir un alivio al saber que Jesús, aquel con quien ellos habían compartido durante todos esos años, con quien ellos habían caminado, con quien habían reído y llorado, era el camino. O sea, ya ellos conocían cómo llegar al Padre. Así que cuando tú te sientas perdido, acude a Jesús, a ese que ya tú, como los discípulos, ya tú conoces. Cuando tú te sientas sin rumbo, acude a Jesús, a ese al que ya tú conoces. Cuando tú te sientas sin un plan, sin una meta, sin un propósito, acude a Jesús, al que ya tú conoces. Jesús es el camino que nos conduce a Dios. Bendito seas, Señor. Y en realidad esto no es difícil de entender, ¿verdad? Porque yo sé el camino hacia la casa de mi mamá. Y un hijo sabe dónde vive su padre. Así que Jesús, aunque estaba en la tierra, había estado antes al lado del Padre en su patria celestial y Él sabe cómo regresar allá. Por eso Él es el camino que nos conduce al Padre. Él es el camino que nos conduce a Dios. Jesús es el camino a la vida, bendito sea Dios. Él es el camino a la salvación. Jesús vivió en la tierra con un propósito para mostrarnos ese camino, porque seguirlo a Él en ese camino significa que nosotros tenemos que andar como Él anduvo, que debemos seguir sus pisadas, vivir como Él, para entonces poder llegar a donde Él está. Y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Jesús, como que fue un hombre, imagínate, sin pecado alguno, sin mancha, sin pecado. O sea, no es fácil seguir los pasos de Jesús con nuestra humanidad, con nuestra carne, que es débil, ¿verdad? Pero recuerden que aunque la carne es débil, el espíritu es animoso y nosotros podemos seguir a Jesús. ¿Cómo? Pues Jesús le llama a este camino caminando por el camino angosto. Dice la palabra en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, escuchen bien, entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hermano, aunque sea difícil, tenemos que entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, porque ese es el que nos lleva a la vida. Tenemos que dejar atrás todas las cosas que Dios nos muestra que nos están impidiendo andar en este camino angosto, entrar por la puerta estrecha. Tenemos que dejar atrás nuestros propios razonamientos, nuestras ideas, la confianza en nuestras propias habilidades, en lo que yo sé hacer, en lo que no sé hacer. Dejar atrás todo eso, todo lo humano, para entonces permitir que el Espíritu que es animoso sea el que nos guíe y nos dirige por ese camino angosto. Hay que estimar como basura, como pérdida todo lo que nos ofrece el mundo para poder llegar a la plenitud de la vida. Decía San Pablo a los filipenses, y lo encontramos en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Bendito sea su nombre. Hay pocos que están dispuestos a andar realmente en este camino porque se nos hace duro, porque es difícil, porque nos causa sufrimiento cuando tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos, a nuestros planes. Sin embargo,
Andar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha, es lo que nos llevará a la verdad plena. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad. Y dice en Juan 1 que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que Jesús, que es ese que se hizo carne, es la verdad. Él es la verdad. La vida de Jesús tiene que ser manifestada en nosotros para que nosotros entremos en esa verdad. Y yo te pregunto, cuando comparas tu vida con la de Jesús, ¿qué tú ves? ¿Ves a un hombre, a una mujer que está tratando de emular a Cristo? Daniel y yo tenemos una regla en casa, ¿verdad? Si yo voy a decir, a escuchar o a ver algo que Jesús no diría, no escucharía o no vería, no lo hago. Porque sé que eso no va a edificar mi vida, porque sé que no estoy emulando a Cristo. Y esto es bien difícil cuando en las redes sociales a veces se forman estos problemones y uno está por escribir algo y sabe que eso lo que va a traer ¿verdad? Que se agrande el problema en lugar de edificar la vida de otros. Mira, hay ocasiones en que nos quedamos callados. Obviamente tenemos que anunciar y denunciar, pero tenemos que también tener mucho cuidado, ¿verdad? De que si esto no va a edificar mi vida o la de otros, muchas veces algo que no debería hacer. La verdad es esa luz que brilla en nuestra vida, que es Cristo, y nos va revelando, ¿verdad? El camino por el que debemos caminar. Nos va revelando cómo día a día podemos ser transformados a imagen de Cristo, podemos ir botando cosas de nuestro interior, podemos ir sanando cosas en nuestro corazón para poder vivir conforme a la imagen de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea Dios. Y cuando hablamos de la vida, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en medir el éxito de nuestra vida con cosas pasajeras, materiales. Nos enfocamos en lograr X grado de escolaridad, en poseer X carro, X casa. Y así medimos el éxito de nuestra vida de acuerdo a nuestros propios planes. Sin embargo, nada de lo que nosotros humanamente podamos anhelar se va a comparar con la vida que Dios anhela para nosotros. Nada de lo que tú puedas anhelar para tu vida se compara con la vida que Dios anhela para ti. Bendito sea Dios. Y esto me recuerda un cuentito, ¿verdad? De 3 árboles. Y estos 3 árboles hablaban acerca de los sueños y los planes que tenían. Y el primer árbol decía que quería hacer un cofre de tesoros para estar lleno de oro, plata y piedras preciosas, y que todo el mundo viera su belleza. Y el segundo árbol decía, yo voy a hacer un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas por todos los océanos y se sentirán seguros en mí. Y el tercero decía, yo quiero crecer y ser el más alto de todos los árboles en el bosque para estar cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Y durante años, ¿verdad? Los 3 árboles se pasaban pidiéndole a Dios para que esos sueños se convirtieran en realidad, ser un cofre de tesoros, ser el gran barco y ser el árbol más grande. Y un día un leñador llegó y taló los 3 árboles y se los vendió a unos carpinteros. Y con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales y lo pusieron en un pesebre. Y él se sintió bien defraudado porque eso no era lo que él había pedido. Él quería hacer el cofre de tesoros. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca. Y eso andaba en un lago. Y también él sintió que sus sueños se troncharon porque él quería hacer la gran embarcación donde se montaban los reyes y las reinas y se sentían seguros. Y el tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron a la oscuridad.
Y al verse así los tres árboles, ¿verdad? Sentían que sus planes habían fracasado. Sin embargo, una noche José y María estaban buscando posada. Y al no encontrar posada, llegaron a un pesebre, un establo, donde tuvieron, ¿verdad?, al niño Jesús en ese pesebre. Y es ahí donde estaba el primer árbol, hecho un pesebre, puesto en un cajón lleno de animales y lleno de paja. Pero así ese primer árbol descubrió que había tenido la oportunidad de cargar, bendito sea Dios, el mayor tesoro de la humanidad. Después, años más tarde, algunos discípulos junto a Jesús se subieron a una barca para cruzar el lago de Galilea. Y se desató una gran tormenta y el árbol pensó que no era suficientemente fuerte para salvarlo, pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. Y ahí ese segundo árbol descubrió que él llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente alguien cogió 2 tablas que estaban en un almacén y sobre esas tablas crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol supo que había estado más cerca de Dios de lo que nunca hubiese podido imaginar, aunque hubiese crecido como el árbol más grande al que todo el mundo recordaba. Así que cuando parezca que los planes, tus propósitos ¿verdad? No están surgiendo, que lo que está pasando en tu vida no va acorde a tus planes, siempre tienes que saber que Dios tiene un plan mejor para ti. Cada árbol consiguió lo que siempre había soñado, aunque no fuese de la forma en que lo habían planificado. Y hoy Dios quiere que nosotros sepamos que aunque el camino se ponga duro, si permanecemos en el camino angosto, descubriendo día a día la verdad que es Jesús, vamos a llegar a vivir la plenitud de la vida junto al Padre. El camino a lo mejor no siempre sea como esperamos, pero tenemos que entender que sus planes, sus propósitos son mejores que los nuestros. Amén. Así que, amado hermano, hoy nuevamente, ¿verdad?, termino esta palabra haciéndote una pregunta. Dice el Evangelio según San Lucas que en un momento Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Y le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Que hoy tú, mi amado hermano, puedas reflexionar acerca de quién es Jesús para tu vida. Y que podamos en este día creer, confiar y vivir según los designios de Dios, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, por tu inspiración, por tu amor, por tantas bendiciones que tú traes a nuestra vida. Gracias, Señor, por permitirnos sentir cómo tú nos hablas, por permitirnos escucharte, Señor, por permitirnos acercarnos cada día más a ti, conocerte mejor y amarte más. Te pido que en este día, Señor, nosotros podamos continuar creciendo en ti, Señor, que podamos continuar viviendo en ti, que podamos continuar amándote. Te entregamos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.